Usted y yo hemos sido llevados a través del camino a lugares de peligro, pero ahí ha estado la mano del Señor. Y usted y yo estamos en las manos de Dios.
disfrutar de la palabra del Señor, sino antes pedirle a Dios que esté con nosotros y que Él nos dé su guianza. Señor Jesús, agradecemos, Señor, cada bondad que has tenido para con tu pueblo, para con nosotros, Señor. Gracias por este día, Señor Jesús, jueves, que tú nos permites hoy congregarnos, Señor, aunque sea en nuestros hogares, con nuestra familia, Señor, pero estamos en un mismo sentir de buscar tu rostro, de querer agradarte, Señor, y escuchar tu palabra en esta tarde. Te pedimos, oh Dios, que tú guíes los labios, mis labios, Señor, que tú seas, oh Dios, el que hables a nuestro corazón, nos des palabras, Señor, que nuestra vida necesita, y que tu Espíritu Santo sea siempre glorificado, el que hace todas las cosas, oh Dios. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Aleluya. Y este mes, hermanos, bueno, conocido como el mes patrio, gracias a Dios porque somos un pueblo, somos un país libre, somos un país que se nos ha dado patria, ¿verdad?, a través de nuestros héroes, por mencionar alguno, ¿verdad?, como Ignacio Allende, José Ortiz de Domínguez, Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, entre otros. Gracias a Dios por ello. Pero nosotros como cristianos también gozamos de una libertad especial. Esa libertad que nos vino a dar nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice la palabra de Dios en 2 a los Corintios 3:17. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios por eso, porque el Señor Jesús nos ha libertado. ¿Pero qué es la libertad? La libertad, bueno, dice el diccionario que en sentido amplio es la capacidad humana de obrar según la propia voluntad. Es decir, podemos tener ese acto libre para poder hacer lo que querramos, pero ¿será para lo bueno y para lo malo? La palabra de Dios nos dice en Juan 8:31 y 32, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Es decir, la palabra nos instruye que la libertad que tenemos no es para hacer lo malo. Dice como libres, pero para hacer lo bueno como siervos de Dios. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios ya nos sacó de lo malo, ¿verdad? Si usted recuerda de dónde el Señor lo ha librado, bueno, yo creo que son testimonios que nosotros pudiéramos compartirlo y nos llevaríamos una tarde, un día y hablando de las maravillas de lo que Dios hizo, cómo nos hizo sentir el Señor cuando nos trajo a sus plantas. En el libro de Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el Señor ya nos ha librado y nosotros no debemos querer estar otra vez bajo ese yugo de esclavitud. ¿Qué esclavitud? El pecado. Pero muchos me decían en ocasiones, es que hermano, los hijos, los que hemos nacido en un hogar cristiano, cuando vamos creciendo y vamos conviviendo con nuestros compañeros de la escuela, pues queremos hacer lo que ellos hacen, porque nunca lo hemos hecho. Cuando nos invitan a fiestas, queremos ir a las fiestas. Vemos que bailan, queremos bailar también nosotros, queremos adaptarnos a ellos también. Fíjense una cosa, hermanos, es cierto que a veces los jóvenes quieren encajar en la sociedad haciendo lo que los demás hacen. Pero la palabra del Señor nos dice en Juan 8:36, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué quiere decir, hermano? Bueno, pues que esa libertad con la que el Señor nos llamó, con esa sensación de libertad que Dios nos dio cuando nos rescató de lo malo, dice que no la utilicemos para libertad como ocasión para la carne, refiriéndose a la carne en el sentido malo, ¿verdad? En Gálatas 5:13 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Aleluya. Quiere decir que, pues nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener ese dominio sobre nuestra propia vida y no utilizar esa libertad que Dios nos ha dado para caer y obrar haciendo lo malo. Pero hay una pregunta, hermano. ¿En verdad somos libres? Porque muchas veces lo hablamos, que en la libertad que Cristo nos ha dado, pero ¿cómo podemos darnos cuenta? Cuando una persona es libre en Cristo, hay paz en el corazón, hermano. Usted no está peleado con nadie, déjeme decirle. Aunque en el trabajo haya circunstancias adversas, aunque en la familia, aunque en otros lugares, usted está en paz con todos. Hagamos un análisis porque es importante. Pero ¿qué otra cosa? Hay seguridad en nuestra vida. ¿Por qué digo seguridad? Porque cuando uno se siente libre, está tranquilo, está en paz, está confiado. Hay seguridad en nuestras vidas, hermanos. E incluso cuando hay libertad en nuestro corazón, estamos pensando en la venida del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque aquel que nos ha dado la libertad, y si nos conservamos en esa libertad, en esa verdad que es Jesucristo, no perdemos el camino, no perdemos la meta, el objetivo por la cual nosotros, hermanos, tenemos esa confianza. Pero cuando vienen problemas, a usted le ha pasado, porque yo sé que ha tenido problemas, y vienen las situaciones adversas, y usted en ese tiempo de dificultad, usted puede estar tranquilo y decir: Señor, yo sé que tú estás conmigo, y dice tu palabra que todo lo que me pase me va a ayudar a bien, y por eso estoy en paz, no hay problema. Viene la enfermedad, me acuerdo quizás del hombre que en la palabra que me trae de inspiración, ese hombre llamado Job, esa confianza, y estamos en ese sentir, porque quiero decirle, hermano, que cuando nosotros estamos en esa libertad, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que somos como el león, que camina confiado, dice, y su pie no vuelve atrás. La tranquilidad, la libertad, sabiendo que todo nos va a ayudar a bien, es una de las como podemos darnos cuenta si somos verdaderamente libres. Gloria sea nuestro Dios. En el libro de los Salmos 34:19, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa libertad en la cual en la palabra del Señor en el libro de los Salmos nos está instruyendo para que nosotros permanezcamos en la palabra, en la verdad. ¡Qué maravilla! Porque el Señor nos guía a través de su palabra, pero a lo mejor nosotros no somos verdaderamente libres. Quizás haya algo en nosotros, hermanos, que hemos perdido ese caminar de libertad dentro del Señor Jesucristo. Hay un arma poderosa en el Señor que nos ha dejado. Esa comunicación con Dios que nos puede iniciar para ser verdaderamente libres. ¿Y por qué puedo decir la oración, hermano? Porque es la comunicación que nosotros tenemos con el Señor, en la que podemos estar en sintonía. A veces no somos libres. Hablamos de libertad, es cierto, pero a veces somos libres solamente cuando podíamos venir al templo, y próximamente empezaremos a asistir a los templos, pero a veces somos libres solamente cuando estamos en la casa de Dios, cuando estamos en el culto, cuando nuestro pensar está en el Señor, cuando podemos tener esa comunión. Pero salimos del templo, hermanos, o cuando vamos ya en nuestras labores cotidianas, esa libertad se empieza a perder y no estamos tranquilos. Ay, pero es que tengo tantas situaciones en el trabajo y no termino, y me empiezo a estresar y me empiezo a enfermar, porque el estrés trae enfermedad.
Yo escucho cómo la gente en el trabajo dice, mira cómo se me cae el cabello, mira cuánta presión, no es posible, y todavía tengo que atender en mi casa, y tengo que hacer una cosa, la otra, y el dinero no me alcanza, y empieza una serie de cosas que no tiene nada que ver con lo que vimos acerca de la libertad espiritual, la libertad que nos ha dado Dios, la confianza. ¿Por qué te preocupas? Si tenemos al Dios maravilloso que nunca nos ha dejado, que siempre en las situaciones más adversas Él está presente, y aparentemente a veces parece que Él no está actuando, pero el Señor está en silencio, pero está trabajando, está haciendo la obra. Pero nosotros, hermano, a veces perdemos esa libertad en Cristo, esa tranquilidad. Por eso la oración, hermano, es algo maravilloso. Porque podemos tener esa enseñanza a través de la presencia de Dios en nuestra vida. El día que usted esté más estresado, en vez de que llegue a prender la televisión, en vez de que llegue a pelear con el esposo, a pelear con el hijo, a pelear con el que ve en la calle, con los del tránsito, a veces vamos peleando, y cuando dése cuenta, cuando no estamos en Cristo, no queremos dejar pasar al otro, y una serie de cosas que a veces hasta los que nos conocen, pues dicen, mira cómo se comporta. Me decía un varón, me decía, oye, mira el carácter, mira cómo me trata, mira cómo me habla, y él dice que es pastor, y eso que es pastor. Muchas veces no tenemos cuidado. Esa libertad que tenemos la empezamos a perder porque nos empezamos a mezclar en este mundo con las cosas terrenales, cuando nosotros, nuestra mirada debe estar puesta en el Señor. Pero la oración, a veces nos cuesta tanto trabajo empezar a orar. Es cierto, cuando hablamos de nuestra carne, literalmente, es cierto, estamos cansados. Nos cuesta trabajo levantarnos para poder orar, es cierto. A veces planeamos nuestro día, pero ya no nos dio tiempo. Cuando queremos ayunar, a veces es bien complicado y se nos olvida y no lo hacemos. Esta carne es difícil. Nuestra vida como tal es difícil, a veces nos enfermamos. En una ocasión recuerdo que me dio un dolor muy fuerte en el estómago. Era tan fuerte el dolor que yo quería orar, pero no podía orar. Era tan fuerte el dolor que yo nada más me ponía en posición fetal porque no soportaba el dolor tan intenso en un día domingo. Ese día domingo no pude asistir al templo por la mañana por ese dolor tan fuerte que me empezó a invadir el cuerpo, y es tan difícil orar ahí. Por eso tenemos que aprovechar los tiempos cuando nosotros estamos tranquilos, cuando nosotros estamos con salud, hermano, porque llegará un momento en que quizás el Señor nos permita tener una prueba, y acuérdese usted que las pruebas es porque el Señor nos va a dar un crecimiento. La prueba es porque el Señor nos va a exaltar, como dice su palabra, así como Job, hermano. Las pruebas, que es muy diferente a las tentaciones, es real. Pero tenemos que aprender a orar. A veces escuchamos tantas predicaciones acerca de la oración y sabemos, hermano, usted lo ha experimentado, que cuando clama al Señor, cuando de joven ha ido a las veladas o en su edad adulta, o los que son pequeños se han experimentado la presencia de Dios en el corazón. Usted sabe de lo que le estoy hablando, la maravilla de la oración. Pero nos dejamos dominar. Pero no nada más nuestra carne, hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, Satanás. También es una lucha. Dice que nuestra lucha no es contra su hermano. Nuestra lucha no es contra el vecino, nuestra lucha no es contra nuestro familiar. En una ocasión dos hermanas discutían, y ya después recapitulando, y me decía una hermana, yo no sé cómo se dejan usar por Satanás. Es real.
Esto es cierto porque no son ellas. Satanás es el que hace que haya controversia, que haya problemas. Satanás está aquí para destruir, para dividir a la iglesia, para quitarle la tranquilidad a ustedes, esa libertad que el Señor le ha dado. Satanás es a lo que ha venido a hurtar, a quitarle lo que el Señor le ha dado. Pero déjeme decirle una cosa, hermano, Satanás está vencido, aleluya. Cuando usted se mantiene en el Señor, como dice su palabra, el que guarda mis mandamientos, ese es verdaderamente libre. Satanás no puede hacer absolutamente nada. Cuando usted ora, empiezan a suceder tantas cosas buenas. A lo mejor usted me va a decir, pero también malas, quizás, hermano, pero el Señor le va a dar la victoria siempre, aleluya. Satanás conoce el poder de la oración. Él sabe que cuando alguien se levanta, cuando alguien ora, cuando alguien clama, empiezan a suceder tantas cosas, tantas situaciones. Ahí usted experiméntelo cuando empiece a orar. Usted va a ver, en una ocasión me decía un joven que él fue por muchos años de los ruselistas, de los que le conocen como testigos de Jehová. Este varón era muy hábil en la Biblia, en la palabra del Señor, conocía textos y tiempos, y una vez me dijo, oye, ¿recuerdas este texto? Y yo le dije, sí lo recuerdo. Bueno, en 2 minutos quiero decirle que me llenó una hoja tamaño carta por ambos lados, con fechas, con textos paralelos, con tiempos, con descendencia, con ascendencias y muchas cosas. Pero me decía un día, es que yo ya no aguanto trabajar aquí, yo no sé por qué me va tan mal, yo no sé por qué me separé de mi esposa y ahora quiero otra, y me decía tantas cosas acerca de su vida. Y un día me dijo, ¿sabes qué fue lo que me faltó? Yo no oraba. Yo no podía concebir como cuando alguien conoce tanto de la palabra, el mismo Señor no te lleva a la oración, pero yo sé que Dios tiene los tiempos. Y quiero decirle que una vez yo empecé a ver un cambio en él cuando él trabajaba a 2 metros de distancia. Y quiero decirle que cuando yo vi que aquel joven empezó a prosperar en el trabajo, le empezó a ir bien, yo veía que hasta silbaba, veía un cambio en su rostro. Incluso él siempre estaba molesto, pero quiero decirle que empezó a cambiar. Y como a los 20 días al mes, un día me dijo, ¿sabes qué me está pasando? Le digo, dime. Empecé a orar. Y mi esposa, que no conoce de la palabra, le empecé a enseñar, y todos los días ahora leemos y oramos un momento. Y quiero decirle, hermano, que el Señor obra cuando alguien empieza a orar, a tener comunión con Él. Satanás tiembla cuando el cristiano ora. Satanás fue derrotado, y en la palabra de Dios lo podemos contemplar de muchas maneras. Cuando ahí en el monte Carmelo, el mismo Elías, el profeta, oró al Señor, y a través de esa oración fue derrotado Satanás con aquellos 400 profetas de Baal. Cuando en el mar Rojo iban persiguiendo a aquellos hombres con la oración de aquel Moisés, Satanás fue derrotado, y aquel pueblo, dice la palabra, que pasó en firme. Cuando metieron a Pedro a la cárcel, dice que cuando ellos estaban dentro, Pedro dice que el pueblo oraba, que el pueblo clamaba, y Satanás fue derrotado también. Y Pedro dice que salió, fue puesto en libertad, aleluya. Y no nada más él. Podemos contemplar cuántos hombres en la palabra de Dios. El mismo Zacarías, cuando entra al tabernáculo, cuando entra a hacer oración. La misma Ana, cuando fue atormentada por Satanás durante tantos años y fue avergonzada aparentemente, pero un día ella rindió su vida en un clamor, en una oración delante de aquel que puede hacer todas las cosas, y ella dio a luz y quedó embarazada, aleluya, de aquel maravilloso profeta Samuel. Y qué maravilla, porque el mismo Señor Jesucristo ahí en el madero, Él clamaba a su Padre, oraba a su Padre, aleluya. Y en aquel momento Satanás fue avergonzado, dice la palabra, y fue exhibido, aleluya, por la oración.
Dice la palabra del Señor en el libro de los Salmos 119, 45. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Aleluya. No importa lo que estés pasando, el Señor te ha dado libertad y tú tienes que pedirle, que orar ahí en donde tú te encuentras. Y quiero decirte que es maravilloso cuando tú puedes entender el sentido de la oración. La palabra de Dios dice que insistas en orar, hermano. E insiste en orar, joven. Insiste en orar, pastor, siervo del Señor. Insiste en la oración. No lo dejes. La palabra del Señor dice en 1 Tesalonicenses 5:16, orad sin cesar, sin parar, ora. Y yo sé que tú lo haces cuando te conservas en esa libertad espiritual, cuando vas en el camino, cuando ves a un indigente por la calle. Un día escuché a una sierva que vio a un indigente y dijo, pobrecito. Y me imaginé su pensamiento porque vi su rostro. En ese momento estoy seguro que le estaba diciendo al Señor, ten misericordia, ayuda a este varón. Y en todo momento, cuando usted está en el negocio y está por dentro orando, que me compre, que se haga el negocio, que se lleve a cabo, usted está orando, aleluya. En todo momento. Dice la palabra que estemos en comunión, que oremos. Pidámosle al Señor ese bautismo. ¿Por qué ese bautismo con el Espíritu Santo, esa llenura? Porque cuando viene esa llenura al corazón, a la vida, usted, dice la palabra, cuando nosotros oramos, usted es bendecido cuando usted empieza a sentir la presencia del Señor, esa llenura. Me decía un varón, hermano, es que yo quiero que el Señor me bautice. Y yo lo vi mucho tiempo en esa insistencia. Y yo lo veía los domingos postrado y pues pedíamos por el hermano. Pero llegó un momento en que ya no lo vi orar. Llegó un momento en que ya lo veía en su lugar. No digo normal, porque todos tenemos a lo mejor diferentes situaciones en lo que nos gusta orar. Insistamos, hermano. La oración es la comunión transparente, diáfana con el Señor. No puede haber una libertad espiritual si no oramos. ¡Qué maravilla es! A veces, como el hijo pródigo, hermanos, a veces nos vamos con todo lo que el Señor nos ha dado. A veces esa herencia que el Señor nos ha repartido, esa herencia que nos ha dado de vida eterna. Yo sé que muchos de los que están escuchando esta palabra, un día yo lo hice. A veces agarramos y como el hijo pródigo, con toda esa herencia nos vamos al mundo y la malgastamos allá. Y terminamos como aquel hijo pródigo comiendo con los cerdos, en lo más vil. A veces los que nos conocen, aparentemente, hermano, tenemos una forma de ser, pero muy dentro de nosotros no tenemos esa libertad espiritual. Pero alabo a Dios, aleluya. Porque cuando aquel hijo pródigo se vio en esa situación, no dijo voy a ir delante del rey. No dijo voy a ir delante de aquel hombre, no voy a ir delante de aquel varón, no. Sino dijo iré a mi Padre, aleluya. Iré a mi Padre, qué bendición. Él tenía la certeza, él tenía la seguridad que no iba a cualquier hombre, sino iba a su Padre y que lo iba a recibir, aleluya. Y aquel Padre lo recibe y lo viste, aleluya. Cuando nosotros nos vamos y dejamos el camino de la oración, dice la palabra que entres a tu aposento y cierres la puerta. Y dice ahí algo muy especial, aunado a esto, dice llora a tu Padre, aleluya. Volvamos a esa libertad espiritual.
Es tiempo, hermanos, de que nos quitemos el traje de cristianos y lo tengamos a ese Dios maravilloso dentro de nosotros. No lo vistas solamente, sino vívelo. Empieza a orar. Si has dejado el camino de la oración, hermano, yo te invito a que volvamos a la presencia del Señor. Y aunque Satanás quiera amedrentarte, aunque Satanás quiera volver a decir, pero mira, tú no puedes, ¿a poco no te da vergüenza? ¿A poco? Me decía una vez un joven, yo ya me siento muy mal, ya no quiero ver a Dios. No me siento digno de verle. Escucha esta palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tú tienes a Cristo en tu corazón. Y a lo mejor lo has dejado por un tiempo, por la situación que has vivido, porque te has descuidado. Pero vuelve, es tiempo. No hay como tener esa libertad en Cristo, caminar en la senda de libertad que el Señor te ha dado. Vívela, camina con el Señor. No dejes que nada te aparte. Y también así como tú oras, quiero decirte que el Señor te va a bendecir en gran manera. Acércate al Señor. Y este mes que festejamos la libertad de nuestro país, tú festeja que tienes a Cristo en tu corazón y empieza a caminar con el Señor. Vamos ahora y vamos a pedirle al Señor en esta tarde: déjame caminar contigo. Ahí en donde usted se encuentra, incline su rostro y dígale al Señor en este día: aquí estoy. ¿Quiere hacerlo? Padre bendito de bondad, nos acercamos delante de ti, Señor, en este mes patrio, pero también nosotros queremos estar, Señor Jesús, en esa libertad espiritual. Si alguno te hubiese fallado, Señor, dice tu palabra, abogado tenemos para con el Padre. Si alguno te hubiera fallado, Señor, la tendencia del ser humano es fallar. Pero también tú no cambias, tú sigues siendo el perdonador de pecados, Señor. Y en esta tarde ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a caminar, Señor, en esa libertad espiritual, la cual trae paz, la cual trae, Señor, esa tranquilidad, que no importa la circunstancia, hay paz en ti, hay tranquilidad, oh Dios. No permitas, Señor Jesucristo, no permitas, Señor, yo sé que es un libre albedrío, pero te pido, Señor, misericordia para que tu iglesia, para que tu pueblo, para que los jóvenes, para que los adolescentes, para que los niños, los hermanos, Señor, la vanguardia, cada corazón, Señor, podamos estar en un mismo sentir, Señor, podamos estar juntos, aleluya, esperando tu venida y así a la sama. Ayúdanos, Señor, a tener esa libertad espiritual que tú pides, Señor, para tu iglesia. Esa libertad espiritual a través de la oración, de la entrega, de la comunión, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque hoy puedes recordarnos, Señor, a través de tu palabra, Señor, la condición. Dice, Señor, que la palabra es el reflejo, es el espejo de nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar en paz contigo, Señor. Y si no lo hemos hecho, perdona nuestros pecados y ayúdanos a empezar, como aquel hijo pródigo, a volver. Iré a mi Padre. Con esa seguridad, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Gloria sea a nuestro Dios, hermanos, y agradecemos al Señor por su palabra. Y vamos a hacer una oración por las necesidades. Al final de la transmisión usted va a poder ver las necesidades que tenemos, hermano. Pero ahí en su hogar quiero pedirle que hagamos esta oración
sabiendo que el Señor contesta. Él siempre tiene su oído atento. Dice tu palabra, dice la palabra de Dios: mis ojos han sido abiertos y mis oídos estarán atentos a la oración en este lugar. Aleluya. Padre celestial, en tus manos están las necesidades de tu iglesia. En tus manos está, Señor, cada necesidad, oh Dios, por la que estamos pasando, Señor. Todos necesitamos de ti. No hay nadie que no necesite, Señor, que no esté necesitado, Señor, de ti, Padre Santo, de diferentes formas, de diferentes maneras. Pero todos necesitamos, Señor, de ti. Por eso en esta tarde, cuando decimos orar por las necesidades, englobamos, Señor Jesús, esa necesidad en ti, oh Dios. Toma a tu pueblo, toma a mis hermanos, Señor, que están padeciendo alguna enfermedad en esta tarde, Señor. Tú puedes sanarles si tú quieres, Señor, en este día. Haz la obra para testimonios, Señor, para que tu nombre siga siendo glorificado, Señor Jesús, para testimonio de ellos, Padre Celestial. En tus manos están los empleos, Señor. Aquel que se ha quedado sin un trabajo, yo sé que tú le estás sustentando con todo y eso, pero te pedimos que tú traigas, Señor, ese empleo que tienes preparado. Ayúdanos a tener esa comunión a través de la oración, esa confianza, Señor. Por eso oramos a ti en esta noche, Señor Jesús. Tú conoces cada nombre. Tú conoces, Señor, la familia, Padre. Tú conoces, Padre Celestial, a cada hermano, cada hermana, cada vecino, cada amigo, Señor, que está padeciendo. Pero estamos confiados y estamos confiando en ti, Señor, en el que no tiene imposibles, en el que vence, Señor, y nos ha hecho vencedores también a través de la palabra y de la oración, Señor. Gracias en esta tarde, oh Jehová, gracias. En el nombre de Cristo Jesús está toda necesidad de tu iglesia, Señor. Gracias. Aleluya. Amén y amén. Y vamos a terminar, hermanos, en este día nuestro culto, aleluya, y vamos a recitar la palabra del Señor. Gloria sea a nuestro Salvador. En el libro de los Salmos, capítulo número 23. Gracias a Dios, hermanos, porque usted se toma unos momentos para escuchar la palabra del Señor. Se toma, yo sé que pudiera estar viendo alguna otra cosa, pero quiero decirle que el Señor bendice. Y es un gozo para cada uno de nosotros. Dice el libro de los Salmos, aleluya, gloria sea a nuestro Dios, capítulo número 1. Quiero leérselo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y viene una bendición. Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Agradezco al Señor, hermano, por su vida, que esta tarde usted la dispuso para estar en este culto, hermano. Y dice la palabra del Señor, allí en su hogar, levante su brazo y vamos a orar. Vamos a recitar la palabra. Dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Así vamos a terminar este culto, hermanos. Que el Señor les bendiga. La paz de Dios.